Mi esposa Nuria no volvió a casa aquel jueves. Y no estoy hablando de una desaparición, ni de algún accidente. Se fue de cena con sus compañeros de trabajo, como tantas otras veces, solo que esa noche simplemente no regresó. Ni una llamada, ni un mensaje. Solo silencio. La mañana siguiente me desperté solo en la cama. Pensé que había dormido en casa de alguna amiga, o que se había quedado a dormir en casa de su jefa, como había hecho en otras ocasiones tras las cenas de empresa. Pero cuando fui a llevar a los niños al colegio, vi que su coche seguía aparcado frente al portal. No había salido de viaje. No se había ido a trabajar. Solo estaba, ausente. Intenté llamarla una vez. No contestó. La segunda vez, apagado. La tercera, me fui al trabajo, convencido de que aparecería con alguna explicación absurda, como que se quedó dormida en casa de Clara viendo una serie o que no quería despertar a los niños a las 5 de la mañana. Pero no. No apareció. Esa noche, a eso de las 8, llegó. Llevaba el pelo mojado, como si se hubiera duchado en otro sitio, y una bolsa de El Corte Inglés en la mano. Sonrió. Me besó en la mejilla. Como si nada. Y eso, precisamente, fue lo más jodido de todo. No soy un hombre celoso. O al menos no lo era. Pero cuando alguien a quien conoces de memoria empieza a comportarse como un desconocido, algo en tu estómago se retuerce. El viernes después de que Nuria apareciera, le pregunté sin rodeos dónde había pasado la noche. Me miró como si le estuviera preguntando la hora. Me dijo que en casa de Clara, que estaban tomando vino, que se durmió en el sofá y que no quería despertarme a las tantas. Como excusa no era buena, pero tampoco era una confesión. Era una de esas respuestas grises que no puedes desmontar sin pruebas. Y yo, en ese momento, no tenía ninguna. Solo la duda. Durante el fin de semana intenté observar sin parecerlo. Me fijé en cómo hablaba, en los gestos, en los silencios. Nuria estaba más tranquila que de costumbre, más relajada incluso. Sonreía más, pero era una sonrisa que no me incluía. Jugaba con los niños, cocinó arroz al horno el domingo como si todo estuviera bien, pero cuando cruzábamos la mirada, había algo ausente en ella, como si estuviera viendo a través de mí. Yo no dije nada, pero sabía que algo no encajaba. No necesitaba pruebas. Lo sentía en el aire, en cómo evitaba cualquier momento a solas conmigo, en cómo pasaba más tiempo en la terraza hablando por teléfono. Pero lo que más me tocó los cojones fue que dejó de preguntarme cosas. Nada de cómo fue tu día, o qué tal con tu madre. Como si de pronto hubiera perdido el interés. Como si yo ya no contara. El lunes decidí salir antes del trabajo, sin avisar. No por espiar, me decía a mí mismo, sino porque tenía ese maldito nudo en el estómago y necesitaba entender qué estaba pasando. Llegué a casa a las 3. Normalmente ella trabajaba desde casa los lunes. Al entrar noté un olor raro, como a colonia fuerte, pero no la que yo usaba. El salón estaba recogido, todo parecía normal. Entonces escuché ruido en la cocina. Caminé despacio, en silencio, y al asomarme la vi. No estaba sola. Un hombre de unos 40 y tantos, con una camisa metida a medias en el pantalón, estaba sentado en la mesa comiendo fruta como si estuviera en su casa. Nuria reía. Reía de una forma que no le veía desde hacía meses. Tenía esa risa suya que usaba cuando estaba de vacaciones o borracha. Una risa libre. Me quedé parado en la puerta como un idiota. No dije nada durante unos segundos. Fue el tipo quien me vio primero. Se puso tenso. Nuria se giró. En ese momento su cara cambió por completo. Ya no sonreía. No se movió. Yo tampoco. ¿Quién es él? Dije sin levantar la voz. Es
un compañero de trabajo. Solo vino a comer, respondió sin convicción. ¿Y yo parezco gilipollas o es que te estás riendo de mí? El tipo se levantó con torpeza, murmurando algo como mejor me voy. Yo no le respondí. Me limité a mirarlo con una frialdad que no sabía que tenía. Salió sin decir adiós. Cerró la puerta con cuidado, como si fuera consciente de que había cruzado una línea. ¿Desde cuándo? Le pregunté. No pasó nada, Javi. Solo vino a comer. Me ayudó con un proyecto y... No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando desde cuando me estás mintiendo en mi puta cara. Nuria bajó la mirada. Por un momento pareció que iba a hablar, pero se calló. Dio un paso hacia mí, pero me alejé. Sentí cómo se me endurecían los hombros, como cada parte de mi cuerpo se tensaba, como si mi propio cuerpo estuviera intentando aguantar la respiración. No me lo estás contando todo, le dije. Y sabes que lo sé. ¿Qué más hay? Ella no respondió de inmediato. Se sentó en la silla donde había estado el tipo. Cruzó los brazos, como si intentara protegerse. No quería que lo supieras así, dijo por fin. No sabía cómo decírtelo. No pasó nada físico. Solo hablamos. Me sentía sola. Tú siempre estás ocupado, con la cabeza en mil cosas. Me escuchaba, me hacía sentir importante. ¿Y eso justifica lo que has hecho? No, pero explica cómo empezó. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque era tan patético que no sabía cómo reaccionar. 10 años de matrimonio y lo único que se necesitaba para que ella cruzara esa línea era un gilipollas que supiera escuchar. No lo entendía. Me rompía por dentro intentar entenderlo. Me quedé allí parado unos segundos más y luego me fui al cuarto de baño. Cerré la puerta. No lloré. No grité. Me lavé la cara aunque no tenía agua en las manos. Solo necesitaba pensar. Estaba claro que lo suyo con ese tipo no había empezado esa tarde. Que había algo más. Y también sabía que ya no podía mirar a Nuria sin sentir esa mezcla de rabia y desprecio. La confianza no se recupera con excusas. Y yo no era estúpido. Ella había dejado de ser mi mujer mucho antes de que ese cabrón se sentara en nuestra mesa. Durante 2 días enteros no hablamos más de lo que era estrictamente necesario. Los niños preguntaban por qué comíamos en silencio o por qué no veíamos una película juntos como siempre hacíamos los miércoles, pero yo les decía que tenía mucho trabajo, y Nuria solo asentía. Cuando los acostábamos, ella se quedaba en el salón y yo en el cuarto. No encendía la tele, no leía, no hacía nada, solo me quedaba tumbado mirando el techo pensando en todo lo que había visto, en el tipo en la cocina, en esa risa suya que llevaba meses sin escuchar y que solo volvió cuando estaba con otro. Me costaba digerir que después de tantos años compartiendo una cama, una rutina, unas vacaciones, una hipoteca, ella hubiera sido capaz de sentarse con otro en nuestra mesa, a plena luz del día, sin ni siquiera el respeto mínimo de hacerlo a escondidas. Eso era lo que más me jodía, que ni se molestara en disimular. El viernes por la noche, cuando los niños ya dormían, fui a buscarla al salón. Ella estaba en el sofá, con una manta sobre las piernas, el portátil apagado en la mesa y una copa de vino vacía. No me miró cuando entré, pero sabía que estaba esperando esto. Me senté frente a ella, sin decir nada. Durante un rato largo no hablamos. Solo cuando el silencio ya empezaba a dolerle en la cara, ella abrió la boca. No te voy a pedir perdón si no sabes por qué estás tan enfadado. Estoy enfadado porque me traicionaste, Nuria. Porque invitaste a otro tío a nuestra casa como si yo fuera un desconocido, como si lo que construimos juntos no significara nada. No te acostaste conmigo en 2 meses, Javi. Ni me mirabas, ni me tocabas.
Solo hablabas de tus proyectos, de lo estresado que estabas, del puto cliente de Valencia. Yo también estaba ahí. Yo también existía. ¿Y esa es tu justificación? ¿Te sientes sola y te abres de piernas para otro? ¿Eso es lo que haces cuando las cosas se ponen difíciles? No me acosté con él. Ya te lo dije. Pero querías. Lo vi en tu cara. No hace falta follar para traicionar. Solo hace falta que alguien más te saque una sonrisa que ya no me das a mí. Ella bajó la mirada. Por primera vez desde que todo empezó, la vi sin respuesta. Sabía que tenía razón, que esa conexión que tenía con él no era una casualidad. No era algo inocente. Se le escapó de las manos, pero no era un accidente. No lo planeé. No me desperté un día diciendo voy a engañar a mi marido. Fue pasando, sin darme cuenta. Él me escuchaba, me preguntaba cómo me sentía. Tú dejaste de hacerlo. ¿Y tú dejaste de intentarlo? Porque a mí también se me moría algo por dentro cada día. Pero yo no busqué consuelo en otra cama. No fue la cama, replicó, algo más firme. Fue sentirme deseada, Javi. Sentir que alguien aún me mira como si valiera la pena. Yo también necesitaba sentirme deseado, Nuria. ¿Te pensabas que esto era solo tuyo? Que yo no notaba tu distancia, tu frialdad, las veces que preferías quedarte en la oficina 2 horas más cuando sabías que cenábamos juntos. No soy idiota. Yo también me sentí solo. Pero no salí a buscar a nadie más. Porque te elegí a ti. Todos los días, incluso cuando me sentía como una sombra en esta casa. Ella se quitó la manta de encima y se sentó más recta. Tenía los ojos brillantes, pero no lloraba. Parecía agotada. Como si llevara meses reprimiendo algo y por fin lo estaba soltando. No quería hacerte daño, dijo. Pero lo hiciste igual. ¿Y ahora qué quieres que haga con todo esto? No lo sé, respondió, sincera. No sé si quiero seguir casada. No sé si tú puedes perdonarme. Solo sé que no quiero seguir viviendo una mentira. Ni contigo ni con nadie. Entonces dime la verdad. Toda. ¿Cuánto tiempo llevas viéndolo? 4 meses. ¿Y solo comían y se reían? Silencio. Otra vez ese maldito silencio que dice más que 1000 palabras. Nos besamos. 2 veces. Pero no pasó más. Te lo juro. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque tenía miedo de lo que significaba. Porque no quería aceptarlo ni yo. Porque no sabía si era solo una forma de escapar de lo que nos pasaba o algo real. Pero cuando te vi allí, en la cocina, supe que lo había arruinado todo. Sí, Nuria. Lo arruinaste. Nos quedamos en silencio. Esta vez fue distinto. No era el mismo silencio frío de las últimas noches. Era un silencio denso, incómodo, cargado de una verdad que ya no se podía ignorar. No había vuelta atrás. Yo ya no confiaba en ella. Ella ya no se sentía parte de esto. Y aunque no lo dijimos con palabras, sabíamos que esa noche habíamos cruzado una línea. La mañana siguiente me levanté antes que ella, no porque no pudiera dormir sino porque ya no me salía compartir la misma cama con alguien que había decidido que nuestro compromiso tenía fecha de caducidad sin siquiera consultarme. Desayuné solo en la cocina mientras escuchaba los pasos de los niños bajando por las escaleras, y como si nada, les serví tostadas, zumo y yogur, fingiendo normalidad porque ellos no tenían culpa de nada. Nuria bajó 10 minutos después, con esa cara de quien no sabe si saludar o esconderse, y yo ni la miré. Ella saludó a los niños con su tono habitual, pero evitó dirigir la palabra hacia mí. Ese fue nuestro nuevo idioma, la omisión. Esa misma tarde, mientras Nuria se marchaba con los niños a casa de su madre como hacíamos algunos fines de semana,
revisé toda la documentación que tenía en el escritorio. Papeles de la hipoteca, contratos, recibos, cuentas compartidas. No me sentía tranquilo. Si algo me había enseñado esta situación era que ella podía mentir con la cara limpia, así que necesitaba proteger lo que era mío. Esa noche dormí en el sofá y pasé horas pensando en todo lo que había invertido en esta vida, tiempo, esfuerzo, cariño, estabilidad para los niños. Y ella lo había arriesgado todo por un imbécil que probablemente ni recordaría su cumpleaños. Decidí que no podía quedarme esperando a ver si le daba por volver a valorarme. Tenía que actuar. No por rencor. Por respeto a mí mismo. El lunes fui al trabajo como de costumbre, pero en cuanto terminé mis reuniones del día, me fui directo a la gestoría de un amigo que tenía en la zona de Chamberí. Le conté la situación sin adornos, sin dramatismo, solo con hechos. Le pedí que me ayudara a abrir una cuenta bancaria solo a mi nombre, modificar el acceso a parte de nuestros fondos compartidos y redactar un preacuerdo de separación de bienes. Él me advirtió que era mejor hablarlo con ella antes, pero yo no estaba pidiendo permiso. Solo necesitaba anticiparme. No pensaba dejar que el tipo ese viviera a costa del trabajo que yo llevaba una década haciendo. No iba a permitir que ella me dejara con la cuenta vacía mientras se acostaba con otro. Esa misma semana cambié todas mis contraseñas, saqué copias de documentos importantes y las guardé en el despacho de mi hermano, al que le conté por encima que estaba todo mal en casa. No entré en detalles, pero su cara lo dijo todo. Me ofreció quedarme en su casa, pero aún no era el momento. Antes de eso, tenía que hacer que Nuria sintiera el peso de sus decisiones. No quería destruirla, pero sí quería que entendiera que traicionar a alguien no salía gratis. Empecé a borrar mi presencia de su vida sin que se notara demasiado. Cancelé la renovación automática del seguro del coche que estaba a su nombre, eliminé mis tarjetas de las plataformas donde ella compraba ropa, cosméticos y mierdas de decoración. Silencioso, metódico, sin escándalo. El siguiente paso fue personal. Sabía que ese tipo trabajaba en una oficina cerca de Callao. Un día me tomé la tarde libre y me planté en la entrada del edificio con una carpeta en la mano y cara de empleado de mensajería. Esperé casi una hora hasta que lo vi salir, hablando por teléfono y con esa sonrisa de gilipollas que le vi en la cocina. Lo seguí durante 3 manzanas, hasta que entró en un bar. Me acerqué a su mesa como si lo conociera de toda la vida, me senté sin pedir permiso y le dije: ¿Sabes quién soy? No, respondió, incómodo. Soy el marido de Nuria. Tú y yo necesitamos hablar. Y vas a escucharme. El tipo intentó disimular, pero tragó saliva con fuerza. Le expliqué que no me interesaba si él seguía viéndola o no, que a mí lo que me importaba era que no se metiera en mi vida. Le dije que si volvía a acercarse a ella, si volvía a pisar mi casa, si volvía a cruzar una palabra con uno de mis hijos, iba a saber lo que era tener un problema de verdad. No grité, no amenacé con violencia, solo le dejé claro que no me temblaría el pulso si tenía que hundirle la vida profesional. Tenía el nombre de su empresa, su puesto, y sabía que estaba en un contrato temporal. Bastaría una llamada bien hecha para que lo sacaran de ahí sin indemnización. Me levanté, le dejé una servilleta con mi número de teléfono y le dije: cuando termines tu café, decides si sigues en esto o si aprendes a respetar lo ajeno. Esa misma noche, Nuria volvió tarde. Le pregunté cómo había ido el día. Se sorprendió. No me hablaba desde hacía una semana y ahora yo estaba tranquilo, casi simpático. Le pregunté si todavía veía al tipo ese. Me dijo que no, que había cortado todo contacto. No le creí. Pero ya no importaba. Lo que venía después era el cierre. Ella no lo sabía, pero en esa misma semana iba a entregarle los papeles que había preparado con la gestoría. No lo haría con rabia ni con gritos.
Solo le entregaría el sobre y le diría que era mi forma de seguir adelante. Si ella quería rehacer su vida, que lo hiciera. Pero no conmigo, y no con lo que yo había construido. El sábado por la mañana me desperté antes que los niños, algo raro en mí, pero esa noche casi no dormí pensando en lo que iba a hacer. Tenía el sobre encima de la mesa del escritorio, junto al café que me serví sin ganas. Lo había leído tantas veces que ya no necesitaba revisarlo. No había rabia en mí, solo cansancio. Ya no quería discutir, no quería que ella explicara nada. Solo quería decirle lo que iba a pasar y que no pusiera obstáculos. Cuando Nuria bajó a la cocina en pijama y con cara de no saber qué esperaba del día, yo ya tenía todo claro. La saludé sin emociones, le dije que necesitábamos hablar a solas cuando los niños salieran con mi hermana, que vendría a buscarlos en una hora. Ella asintió sin preguntar. Supongo que sabía que ese momento tenía que llegar tarde o temprano. Cuando los niños se fueron, nos quedamos en silencio por unos minutos. Ella se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas, los ojos algo rojos como si no hubiera dormido bien. Le pasé el sobre sin decir nada. Ella lo abrió con cuidado, leyó las primeras líneas y bajó la mirada. Lo dejó sobre la mesa sin decir nada. No quiero una pelea, Nuria. No es por venganza ni por orgullo. Es porque ya no creo en esto. Y tú tampoco deberías seguir fingiendo que lo haces. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Estoy seguro de que no quiero seguir así. Tú tomaste una decisión cuando metiste a ese tipo en nuestra vida. Y ahora yo estoy tomando la mía. No fue tan simple. Tú te alejaste primero. Todo se volvió mecánico, predecible. Yo me sentía invisible. ¿Y crees que yo no? La diferencia es que yo no busqué a nadie para sentirme mejor. Me aguanté, me frustré, me sentí como una sombra en mi propia casa, pero nunca crucé esa línea. No me acosté con él. Pero querías. Y eso ya es suficiente. Porque desde el momento en que deseaste que fuera otro el que te abrazara, el que te escuchara, el que te hiciera sentir viva, dejaste de ser mi esposa. Te convertiste en alguien que no conozco. No me justifico. Solo intento entender cómo llegamos hasta aquí. Llegamos porque dejaste de elegirnos. Porque cuando las cosas se pusieron difíciles, en vez de hablar, en vez de enfrentarlo, decidiste probar algo nuevo. Algo que te hiciera sentir distinta. Pero lo único que lograste fue romper lo que teníamos. Y yo no puedo reconstruir algo cuando la otra persona no quiere sostenerlo conmigo. ¿Y qué pasa con los niños? Los niños no son tontos. Saben que algo no está bien. Lo han notado. Y prefiero que crezcan en dos casas donde sus padres se respetan aunque estén separados, que en una casa donde todo es una farsa. Ellos no tienen que cargar con nuestras decisiones. Yo me encargaré de que sigan con su rutina, con sus amigos, con su colegio. No los voy a sacar de su mundo. Pero no pienso seguir compartiendo esta casa con alguien en quien no confío. Ella asintió, como si ya hubiera imaginado ese escenario. Miraba la carpeta del acuerdo con una mezcla de resignación y tristeza, pero no discutía. No intentaba negociar. ¿Ya lo tenías planeado? Desde el día que lo vi en la cocina. Lo único que no sabía era cuándo sería el momento. Pero después de esa conversación que tuvimos, supe que ya no había marcha atrás. No porque no te quiera, sino porque ya no me siento parte de esto. Y no me voy a quedar esperando a ver si cambias de idea. Me respeto demasiado para seguir en pausa. No me lo esperaba de ti. ¿Y yo me esperaba lo tuyo? Nadie se despierta un día queriendo divorciarse, Nuria. Pero hay límites. Y tú cruzaste el mío. ¿Crees que algún día podríamos ser amigos? No sé. Tal vez. Pero ahora no. Ahora solo necesito espacio para curarme.
Porque lo que hiciste dolió más de lo que quiero admitir. Y aunque no lo digas, sé que tú también estás rota. Pero no me corresponde a mí arreglarte. Igual que a ti ya no te toca cuidarme. Ella se levantó sin decir nada, subió al cuarto y dejó el acuerdo sobre la mesa. No lo firmó en ese momento. Supongo que necesitaba procesarlo. Yo no la seguí. Me quedé en la cocina mirando ese papel que resumía en 4 páginas lo que habíamos sido durante más de una década. No sentí alivio ni tristeza. Solo una especie de vacío, como si de pronto mi vida tuviera que empezar desde cero y aún no supiera por dónde. Durante las siguientes semanas, todo se volvió silencioso pero tenso. No hubo discusiones, ni escenas, ni reproches abiertos. Nuria firmó los papeles al 4.º día de aquella conversación y me los entregó sin mirarme a los ojos. No preguntó si estaba seguro, no intentó cambiar nada, solo firmó y se fue a trabajar como cualquier otro día. Eso, de alguna manera, fue más doloroso que cualquier pelea. Ver cómo aceptaba el fin de nuestra historia con esa frialdad me hizo entender que lo nuestro ya llevaba muerto mucho antes de que yo lo descubriera. Lo único que hice fue ponerle fecha y forma. A partir de ahí me enfoqué en lo que venía. Hablé con un abogado, presenté el acuerdo de separación y empecé a buscar un piso cerca de la casa para poder estar cerca de los niños. No fue difícil encontrar un sitio funcional, algo pequeño, con 2 habitaciones, suficiente para cuando mis hijos se quedaran conmigo. Me ocupé de dejarles claro que su vida no iba a cambiar tanto. Que no iba a desaparecer, que no me iba a alejar. Que solo necesitaba un lugar mío, sin mentiras, sin silencios. El día que me mudé, Nuria no estaba en casa. Yo había recogido mis cosas en cajas durante varias noches, poco a poco, sin alboroto, sin hacer escena. Me llevé solo lo necesario, lo que me pertenecía, lo que podía meter en el coche sin ayuda. Dejé atrás fotos, regalos, muebles, todo lo que me recordaba a lo que fuimos. No por rencor, sino porque ya no me hacían bien. Cuando cerré la puerta por última vez, sentí un nudo en el pecho que no se iba con nada. No lloré, pero el silencio dentro del coche pesaba más que cualquier maleta. Llegué al piso nuevo sin decirle a nadie. No le escribí a nadie. Esa noche dormí en un colchón sin sábanas, sin lámparas, con una manta vieja y una botella de vino barato. Dormí mal, pero dormí solo, en paz. Con el tiempo, los niños se adaptaron. Venían a casa 2 veces por semana y los fines de semana alternos. Cocinábamos juntos, hacíamos deberes, jugábamos a la consola. A veces preguntaban si volveríamos a estar juntos, pero dejaban de hacerlo cuando notaban el tono de mi respuesta. Les dije que no era culpa de nadie, que no se peleaban porque alguien fuera malo, sino porque a veces las personas se equivocan y no saben cómo reparar lo que rompieron. Nunca les hablé mal de su madre, nunca mencioné al otro tipo. Eso era entre ella y yo. Ellos merecían tener su imagen limpia, al menos por un tiempo. Nuria no me puso problemas con la custodia ni con las visitas. Supongo que también estaba cansada de todo. A veces, cuando la veo en la puerta del colegio, nos saludamos con la cabeza, con una leve sonrisa educada. Ya no hay tensión, pero tampoco cariño. Solo 2 adultos compartiendo responsabilidades. Pasaron 2 meses hasta que volví a sentir algo parecido a la tranquilidad. Empecé a hacer cosas para mí. Volví al gimnasio, salí a cenar con amigos, acepté ir a un concierto, incluso hablé con una mujer que conocí en una librería. No pasó nada, pero fue agradable conversar con alguien sin sentir que tenía que medir cada palabra. Redescubrí esa parte de mí que se había apagado entre la rutina, los silencios y las excusas. No me volví otro, no me reinventé, simplemente volví a conectarme con quien era antes de convertirme en ese hombre que aguantaba por inercia.
A veces pensaba en lo que hubiera pasado si Nuria me hubiera dicho la verdad desde el principio, si hubiéramos tenido esa conversación incómoda un año antes. Tal vez habríamos salvado algo, o tal vez no, pero al menos no habríamos llegado a hacernos tanto daño. Otras veces me preguntaba si ella lo recordaba, si le pesaba, si pensaba en mí cuando veía la silla vacía en el salón. Pero no lo decía, y yo tampoco lo necesitaba. Un día, mientras tomábamos un café en una terraza cerca del parque, mi hijo pequeño me preguntó si estaba feliz. Me tomó por sorpresa, porque era una pregunta simple, directa, sin doble fondo. Pensé un segundo antes de responder. Le dije que sí. Que no era el tipo de felicidad que uno imagina cuando todo va bien, pero sí una paz que viene después de haber tomado decisiones difíciles. Me miró sin entender mucho, pero asintió como si lo aceptara. Fue entonces cuando supe que había hecho lo correcto. Que cerrar aquella etapa no fue un fracaso, sino una forma de recuperar el control de mi vida. No era un final bonito, pero sí uno necesario. Y a veces, eso es suficiente. Hoy ya han pasado varios meses. Nuria y yo apenas hablamos, salvo por temas de los niños. Supongo que ambos estamos reconstruyendo lo que quedó. No tengo rencor, pero tampoco nostalgia. Aprendí que el amor, cuando se descuida, no desaparece de golpe, solo se marchita hasta que deja de doler. Y cuando ya no duele, uno puede seguir adelante. Eso es lo que hice. Seguí. A mi ritmo, con mis normas, sin mirar atrás. Porque al final, no se trata de olvidar, sino de aprender a vivir con lo que pasó y no dejar que te detenga. Y eso, después de todo, fue lo que más me costó. Pero lo logré.